Hola, mi nombre es Miranda. Te envío este relato porque mi vida cambió en un solo momento inesperado. Nunca imaginé que tendría una experiencia cercana a la muerte, y mucho menos una que revelara algunas de las verdades espirituales más asombrosas sobre los orígenes de la humanidad, particularmente los orígenes de las personas negras. Un día, mi corazón se detuvo y me encontré en algún lugar más allá de este mundo. No solo era pacífico, era iluminador. Lo que aprendí de Jesús en ese reino transformó mi perspectiva sobre la vida, la fe y la inmensa importancia de nuestra historia compartida. Siento la necesidad de compartir cada detalle de este increíble viaje. Siempre fui alguien que creía en vivir una vida metódica y predecible. Me despertaba temprano, hacía un poco de ejercicio ligero, iba a mi trabajo administrativo y regresaba a casa para leer un buen libro. Ese patrón me anclaba, proporcionando un sentido de orden. Una tarde, mientras estaba ordenando mi apartamento, sentí una repentina pesadez en el pecho. La sensación era más que dolor. Era una presión abrumadora que se irradiaba por todo mi torso. Intenté descartarlo como ansiedad o fatiga, pero esto era diferente. Recuerdo pensar, esto no puede ser cierto. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo, con la visión borrosa en los bordes. Mi respiración se volvió laboriosa y sentí un torrente de sudor frío. Una oleada de pánico me invadió. Busqué mi teléfono con torpeza, pero no pude marcar. En esos momentos vertiginosos, mi corazón comenzó a latir de manera errática. Recuerdo haber escuchado un extraño rugido en mis oídos, como un trueno lejano. Luego vino un silencio insoportable. Aunque no podía moverme, era muy consciente de todo lo que me rodeaba. El reloj digital en mi encimera de la cocina parpadeaba, marcando cada segundo que pasaba. Mi gato, Oliver, me miraba desde el pasillo, aparentemente sintiendo que estaba en apuros. Los colores a mi alrededor comenzaron a desvanecerse, y en su lugar vino una extraña sensación de ingravidez. No estaba completamente consciente ni inconsciente. Era como si el tiempo mismo se estirara, y cada segundo se volviera más largo, más profundo. Todo sucedió en menos de un minuto, pero se sintió como una eternidad. Mis pensamientos iban desde el arrepentimiento, nunca llamé a mi mamá lo suficiente, hasta la confusión sobre si esto era realmente el final. El miedo que me agarró era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Mientras mi corazón luchaba, recuerdo haber pensado, ¿me estoy muriendo? Un suave silencio pareció caer sobre mi apartamento. La intensa presión en mi pecho se liberó de repente, dejando una extraña calma a su paso. Mi último recuerdo coherente fue de mí acostado allí, mirando al techo, sintiendo como si me hundiera en el suelo, pero de alguna manera también flotando sobre mi cuerpo. Ese fue el día en que todo cambió, un día en que un momento ordinario se convirtió en un umbral entre la vida y la muerte. Poco sabía que era solo el comienzo de un viaje que revelaría verdades inimaginables y transformaría todo lo que creía sobre mí mismo, mi fe y el origen de los pueblos negros. Después de ese último suspiro en mi apartamento, sentí como si estuviera cayendo libremente a través de la oscuridad. No era una oscuridad aterradora, era más bien una vasta extensión aterciopelada donde no tenía sentido del tiempo ni del lugar. Mi cuerpo ya no parecía existir de la manera que lo conocía, simplemente estaba consciente. Recuerdo haber pensado, así que esto es la muerte. No es doloroso, es solo diferente. De repente el entorno oscuro cambió. Imagina mirar hacia un cielo sin estrellas un momento, solo para ver un pequeño destello radiante a lo lejos al siguiente. Ese destello me atrajo más cerca hasta que se convirtió en una luz brillante. No era deslumbrante, pero era intensamente luminosa, como si fuera la pura esencia del calor y el amor. Me sentí más curioso que asustado, así que me dejé llevar hacia él. A medida que me acercaba, sensaciones que nunca había experimentado antes me inundaron.
paz, aceptación y un amor abrumador que parecía penetrar directamente en mi ser. Mi vida en la tierra, el apartamento, mi trabajo, incluso mis recuerdos, comenzó a sentirse como ecos de otra existencia. Estaba consumido por esta luz, no de una manera que me hiciera desaparecer, sino de una manera que me acercaba al núcleo de quien realmente era. Durante este proceso de cruce, también sentí la presencia de otros. No los vi en un sentido físico, pero sabía que estaban allí de alguna manera. Sus energías se sentían familiares, aunque no podía ponerles nombres o caras. Era casi como si estuviera entrando en una multitud acogedora de almas que me conocían íntimamente. En esos momentos obtuve una claridad sorprendente sobre la vida y la muerte. Es tan difícil de articular con el lenguaje terrenal, pero morir se sintió menos como un final y más como atravesar una puerta oculta hacia un lugar que siempre había existido. El miedo a la mortalidad se disolvió. Se sentía natural, incluso hermoso. Entonces, algo o alguien pareció guiarme hacia adelante. Sentí un tirón suave pero firme, como si una mano amorosa me estuviera guiando. No resistí porque cada instinto me decía que estaba a salvo. Esto debe ser la transición, pensé, sorprendentemente tranquila. Me había alejado de mi vida anterior, pero no me sentía perdido ni aterrorizado. En cambio, sentí como si me estuvieran guiando hacia una verdad mucho más grande que cualquier cosa que hubiera conocido, y así fue como comencé mi viaje hacia el más allá, flotando suavemente hacia un reino de revelaciones más profundas, pronto para encontrar la presencia de Jesús y los asombrosos secretos que Él compartiría. La sensación más impactante que experimenté al salir de esa oscuridad inicial fue un amor absoluto y abrumador. No era solo una emoción, se sentía como una fuerza viva que me rodeaba y me abrazaba. Imagina el abrazo más cálido que hayas recibido, magnificado infinitamente. Había escuchado historias sobre luces brillantes y calidez reconfortante en experiencias cercanas a la muerte, pero esto estaba más allá de cualquier descripción. Era como si me hubiera conectado a la misma esencia de la compasión. En este espacio luminoso, noté un resplandor etéreo que parecía expandirse en todas direcciones, sin paredes ni límites. Podía sentir la luz como si estuviera tocando cada aspecto de mi ser, mis pensamientos, mi esencia, mi pasado. Extrañamente, tampoco sentí juicio, ni de mí mismo ni de este entorno. Cada arrepentimiento o inseguridad que había llevado durante mi vida parecía desvanecerse, reemplazado por una paz indescriptible. Fue entonces cuando percibí una presencia distinta acercándose a mí, suave pero abrumadoramente poderosa. No hubo un anuncio atronador, ni un gran espectáculo, solo una calma conciencia de que ahora estaba en compañía de Jesús. Crecí escuchando sobre Él, pero nunca había tenido una relación personal que pudiera describir genuinamente como cercana. Pero aquí, en este espacio, Él se sentía como alguien que siempre había conocido. No hablaba en palabras al principio, y no lo veía en el sentido convencional. Era más un conocimiento interno. Hubo un momento de profundo reconocimiento, como saludar a un querido amigo después de una larga ausencia. El amor que sentí se multiplicó, envolviéndome en un sentido de aceptación divina que me di cuenta de que me había faltado toda mi vida. En algún momento, sin embargo, hubo una comunicación telepática, por falta de un término mejor. Entendí sin escuchar una sola palabra hablada que Él quería mostrarme algo importante. Esto no se trataba solo de consolarme en la otra vida. Había un propósito detrás de este encuentro. La claridad de su presencia era tan fuerte que sentí que todo mi ser vibraba de anticipación, como si estuviera a punto de aprender un secreto destinado solo para mis oídos. El amor en su forma más pura es transformador, y en ese momento me di cuenta de que había cambiado para siempre. Ni siquiera había vislumbrado la revelación completa aún,
pero sabía que una vez que lo hiciera, nunca podría volver a ver la vida de la misma manera. El amor de Jesús era más potente que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra, y preparó el escenario para las verdades profundas que pronto revelaría sobre los orígenes de los pueblos negros y, por extensión, la historia de la humanidad misma. En ese reino radiante, Jesús me guió suavemente hacia lo que parecía una ventana a otra dimensión del tiempo. No hubo un cambio dramático en el paisaje, solo una suave transición donde los colores comenzaron a fusionarse en formas y figuras. Me encontré de pie en lo que parecía ser un paisaje antiguo, repleto de vegetación exuberante, colinas onduladas y ríos tan claros que podías ver las piedras en el fondo. El aire se sentía vivo, cargado con una especie de energía que solo puedo describir como pura fuerza vital. A mi lado percibí a Jesús, aunque aún no podía verlo en forma física. Más bien, percibí su presencia, cálida, amorosa y autoritaria, de una manera reconfortante. Sabía que Él estaba orquestando esta visión, mostrándome algo de vital importancia. Luego me transmitió un entendimiento. Mira y aprende. Aquí es donde comenzó. Al mirar más de cerca, vi a personas, hermosas de piel oscura, caminando con una gracia elegante, sus ojos brillando con sabiduría. Sus rasgos eran fuertes, su postura regia. Llevaban prendas hechas de fibras tejidas, intrincadamente diseñadas con patrones que contaban historias de su parentesco con la tierra. Me sorprendió que estas personas estuvieran en perfecta armonía con la naturaleza que las rodeaba. Los animales no tenían miedo, el cielo era vibrante, y cada elemento de este lugar parecía estar interconectado con una corriente espiritual más profunda. Entendí instintivamente que estos eran algunos de los primeros humanos, antepasados de todos nosotros, pero específicamente portadores de la línea que definiría las raíces de la identidad negra en todo el mundo. Jesús me permitió sentir su unidad con Dios. Adoraban, pero no en templos de piedra. Adoraban de la manera en que vivían, respiraban, cultivaban la tierra y se comunicaban entre sí. Su relación con el Creador era tan natural como respirar. Lo que me sorprendió fue el profundo sentido de paz y sabiduría que irradiaba de estas primeras personas. No había sentido de división ni jerarquía. Cada persona tenía un papel, y ese papel era respetado. Me di cuenta en ese momento de cuánto se ha perdido o distorsionado la historia. Esto fue un vistazo al verdadero comienzo de la humanidad, un comienzo que abrazaba la conexión divina y una existencia armoniosa en la tierra. La presencia de Jesús reafirmó que este legado no estaba destinado a ser ocultado. Sentí una mezcla de asombro y tristeza, sabiendo cuánto de esta verdad original ha sido enterrada bajo siglos de conflicto y desinformación. Sin embargo, también había esperanza en la visión, esperanza de que este conocimiento algún día resurja para recordarnos el vínculo sagrado que todos compartimos. El paisaje y la gente se desvanecieron lentamente, dejándome con un sentido de asombro y un ardiente deseo de entender más. Poco sabía yo que las revelaciones apenas estaban comenzando. A medida que el paisaje vívido se desvanecía, me encontré envuelto por una suave bruma. Mi corazón seguía latiendo con emoción por lo que acababa de presenciar, pero Jesús, siempre paciente y amoroso, continuó guiándome a través de esta revelación que se estaba desvelando. Sentí un cambio sutil nuevamente, como si las páginas de un libro antiguo se estuvieran pasando frente a mí. De repente, estaba observando lo que parecía el interior de una gran biblioteca, aunque no del tipo que tenemos hoy en día con filas de estanterías. En cambio, se sentía más como un repositorio de pura energía, donde se almacenaba la sabiduría colectiva de estas primeras personas. Podía sentir el inmenso conocimiento contenido aquí, comprensiones sofisticadas de la astronomía, técnicas de sanación que aprovechaban el poder de las plantas y prácticas espirituales
que creaban armonía dentro de las comunidades. Su conocimiento no provenía de libros de texto ni de la educación formal. Estaba íntimamente ligado a su profunda conexión con Dios y el mundo natural. Reconocían que los reinos espiritual y físico estaban entrelazados y que el verdadero bienestar significaba nutrir ambos. Este entendimiento fomentó sociedades donde la sanación, el arte, la agricultura y la adoración no eran disciplinas separadas, sino hilos entrelazados del tapiz de la vida. Lo que más me impresionó fue la unidad que parecían poseer. No había barreras entre la ciencia y el espíritu, entre lo terrenal y lo divino. Veían la huella de Dios en cada hoja, en cada ráfaga de viento, en cada latido. Su lengua, que no podía escuchar literalmente, se sentía rica y expresiva, un medio de comunicación que llevaba emoción y resonancia espiritual en cada sílaba. También vi destellos de lo que podría considerarse tecnología avanzada, aunque no era tecnología en el sentido moderno de máquinas y metal. Más bien, manipulaban las fuerzas naturales a través de la oración, el canto y la intención enfocada. Era como si hubieran sintonizado con las frecuencias ocultas de la creación, alineándose con el diseño de Dios para lograr hazañas notables, desde cultivar cosechas abundantes hasta construir estructuras fuertes y duraderas. Sin embargo, a medida que mi perspectiva se ampliaba, sentí que este vasto repositorio de conocimiento estaba al borde de ser olvidado. Una oscuridad se cernía a lo lejos, simbolizando futuras invasiones, migraciones forzadas y la eventual fractura de estas sociedades. Mi corazón se volvió pesado al presenciar cómo siglos de conflicto enterrarían esta valiosa sabiduría bajo capas de opresión y negación. Quedó claro que el conocimiento de estas primeras personas estaba destinado a elevar a la humanidad, no a permanecer oculto o perdido. Jesús me hizo sentir el peso de esa verdad, enfatizando que no es demasiado tarde para recuperar lo que se había olvidado. Aunque estaba en un reino de otro mundo, sentí un renovado sentido de responsabilidad, uno que llevaría conmigo si regresaba a la vida en la tierra. En medio de estas visiones, Jesús desvió mi atención hacia algo profundamente específico y al principio inesperado: la melanina. Me permitió percibirlo no solo como un pigmento que da color a la piel, sino como una molécula poderosa y viva, repleta de significado espiritual. Observé cómo se formaban imágenes microscópicas frente a mí, revelando hebras de melanina que brillaban con energía. Era como si pudiera sentir las frecuencias que cada hebra emitía, vibraciones que conectaban al individuo con el mundo natural de una manera profunda. Jesús comunicó que la melanina juega un papel clave en sintonizar el cuerpo con las energías divinas, actuando como una especie de receptor espiritual. Para estos primeros humanos, particularmente aquellos de ascendencia africana, la melanina era más que un rasgo biológico. Era un puente entre lo físico y lo sagrado. Me mostraron cómo a lo largo de la historia, ciertas sociedades tenían una comprensión intuitiva de las propiedades espirituales de la melanina. Sabían que contribuía a la resiliencia bajo los intensos rayos del sol y también facilitaba conexiones más profundas con la naturaleza y Dios. Esta realización explicaba la resistencia perdurable de las antiguas civilizaciones africanas que prosperaron a pesar de los entornos difíciles. Su capacidad mejorada para aprovechar la energía, tanto solar como espiritual, sentó una base sólida para las hazañas notables que lograron. Sin embargo, a medida que profundizaba en la visión, también percibí cómo este conocimiento se convirtió en una espada de doble filo en épocas posteriores. Una vez que se entendió que la melanina confería no solo ventajas físicas, sino también una profunda resonancia espiritual, surgieron sistemas opresivos para explotarla o suprimirla. Jesús reveló vislumbres de personas siendo arrancadas de sus tierras, esclavizadas y sistemáticamente despojadas de su identidad. Fue un esfuerzo dirigido para romper esa poderosa conexión. Al observar esto,
mi corazón se llenó de dolor. Sin embargo, sentí la compasión de Jesús guiándome para ver que ningún plan maligno puede romper permanentemente un vínculo divino. La melanina continuaba llevando sus propiedades vibracionales, llevando ecos de la antigua sabiduría que aún existe en lo profundo de la conciencia colectiva de la diáspora africana. Esta revelación no tenía la intención de glorificar a un grupo sobre otro. En cambio, destacó la belleza y la importancia de la diversidad en el diseño de Dios. Todos tienen un papel, una pieza única del rompecabezas en el gran tapiz de la humanidad, pero para aquellos cuya ascendencia está ligada a estas primeras personas, hay una herencia especial, una resonancia que cuando se abraza puede servir como un poderoso canal para la sanación y el despertar espiritual en el mundo. En ese momento entendí por qué Jesús me estaba mostrando esto. El conocimiento es poder, y cuando entendemos el propósito divino dentro de cada aspecto de nuestro ser, nos convertimos en fuerzas imparables de amor y verdad. Después de revelar el significado espiritual de la melanina, Jesús me llevó a otra visión, un amplio panorama de reinos antiguos. Vi estructuras imponentes hechas de piedra, cobre e incluso materiales que no podía reconocer. No eran los refugios rudimentarios que a veces se representan en las reinterpretaciones modernas. Eran ciudades sofisticadas con caminos intrincados, mercados vibrantes y templos impresionantes. La arquitectura en sí misma parecía reflejar una precisión matemática y astronómica, alineándose con los movimientos de las estrellas y los cuerpos celestes. Caminando entre la gente, o más bien observándola desde un punto de vista espiritual, sentí su inquebrantable conexión con el Creador. Estaba entrelazado en cada aspecto de la vida diaria: el arte, el gobierno, el comercio y las relaciones personales. Los sacerdotes o sacerdotisas servían como guías espirituales, pero la comunidad en su conjunto reconocía una responsabilidad compartida de honrar lo divino. Su reverencia no se limitaba a los rituales. Estaba incrustada en cómo cultivaban la tierra, criaban a los niños y resolvían los conflictos. Vi varios reinos que se extendían por vastos territorios en África y más allá. Lugares que podrían recordar a la antigua Etiopía, Nubia o el Imperio de Malí, pero también otros reinos de los que no había leído en ningún libro de historia. Cada uno tenía su propio idioma y expresiones culturales, pero compartían un hilo espiritual común, una profunda conciencia de que eran co-creadores con Dios en la tierra. En una escena, vi a los artesanos forjando herramientas de metal y piezas decorativas, inscribiendo cuidadosamente símbolos espirituales en ellas. Estos símbolos no eran meras decoraciones, llevaban oraciones, bendiciones y un sentido de deber sagrado. En otra escena, vi a bibliotecarios o guardianes de la sabiduría registrando meticulosamente observaciones astronómicas, conocimientos medicinales y registros genealógicos en rollos o tabletas. Su alfabetización iba más allá de la lectura y la escritura. Incluía una alfabetización cósmica, una comprensión del universo que unía los reinos visibles e invisibles. Lo que más me impresionó fue la unidad de propósito entre estos pueblos diversos. Incluso cuando había conflictos internos o amenazas externas, tenían una creencia subyacente de que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Esta creencia impulsó avances en matemáticas, navegación, agricultura y medicina a un ritmo que me asombró. No eran sociedades perfectas, por supuesto. Existían defectos humanos y luchas de poder. Sin embargo, había un trasfondo de fe que guiaba su progreso y lo sostenía durante los tiempos difíciles. Observando estos reinos, comprendí que el plan de Dios nunca fue que tal grandeza se perdiera o distorsionara. Estas antiguas civilizaciones eran testimonios vivos de la capacidad de la humanidad para alinearse con la voluntad divina, para cultivar tanto la tierra como el espíritu en conjunto. Aunque gran parte de su historia ha sido marginada o borrada, el legado permanece en la memoria colectiva
esperando ser reavivado. Y mientras Jesús me mostraba estos lugares, me di cuenta de que recordar y honrar este patrimonio era un paso esencial hacia la sanación personal y colectiva. Después de explorar el surgimiento de los antiguos reinos, fui guiado a un lugar que se sentía simultáneamente vasto e íntimo, como estar en medio de un salón cósmico, lleno de ecos de voces de tiempos lejanos. Aquí, Jesús me mostró la existencia de profecías transmitidas entre los pueblos originarios y sus descendientes, que predecían grandes transformaciones en el mundo. No eran solo predicciones de desgracia o desastre, eran mensajes impregnados de esperanza, instando a la humanidad a recordar su origen divino y su potencial espiritual. Presencié a diferentes profetas, hombres, mujeres, incluso niños, hablando palabras que resonaban como truenos en las almas de quienes las escuchaban. Algunas profecías hablaban de un tiempo en que la verdad sobre el patrimonio compartido de la humanidad sería oscurecida por fuerzas de codicia y dominación. Otros describieron un futuro despertar, una gran revelación cuando la gente redescubriría el pleno poder de su fe y linaje. También había advertencias sobre cómo la lujuria por el poder podría corromper a civilizaciones enteras, llevando a ciclos de opresión que durarían siglos. Una imagen particularmente impactante era la de una profetisa de pie cerca de un cuerpo de agua, con los brazos levantados mientras proclamaba una era de luz que se avecinaba en medio de la oscuridad. Su voz resonó con una autoridad que sacudió el mismo suelo. Aunque no entendía su idioma, sentí su mensaje. Seremos dispersados, pero no destruidos. Seremos silenciados, pero no para siempre. Cuando llegue el momento señalado, nuestras voces se alzarán de nuevo, llevando una verdad que no puede ser contenida. Jesús me hizo entender que estas profecías eran transmisiones históricas reales, transmitidas oralmente, grabadas en objetos sagrados o incrustadas en rituales espirituales. Con el tiempo, la colonización, la esclavitud y otras formas de opresión intentaron borrarlas o distorsionarlas. Sin embargo, fragmentos permanecieron dentro de los cuentos populares, las tradiciones espirituales y las reuniones comunitarias, esperando ser ensamblados por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar la verdad. Al ver esto, sentí una oleada de tristeza y esperanza. Tristeza por cuánto conocimiento se había perdido o encubierto deliberadamente, y esperanza por la resiliencia de estos mensajes que aún vivían en los corazones de los descendientes alrededor del mundo. Jesús me hizo saber que estas profecías eran parte del plan para la redención de la humanidad, recordándonos que a pesar de los capítulos más oscuros de la historia, la luz de la verdad no puede ser extinguida. La responsabilidad que sentí fue inmensa. Me di cuenta de que mi experiencia cercana a la muerte no fue un evento aleatorio, sino una puerta para entender estas profecías olvidadas y compartirlas. Sirven como un testimonio de la promesa perdurable de Dios, llevada adelante por aquellos que se aferran a la fe, incluso frente a pruebas inimaginables. Desde el salón cósmico de las profecías, fui guiado suavemente hacia una serie de visiones que revelaron algunos de los capítulos más oscuros de la historia humana, específicamente, la brutal esclavitud del pueblo africano. Era como si me transportara a través de los siglos, observando la captura de hombres, mujeres y niños, el angustiante viaje a través de los océanos y las condiciones deshumanizantes que soportaron. En este reino, podía sentir su angustia y escuchar sus oraciones, cada una impregnada con un ruego desesperado por liberación. Jesús estaba conmigo, no como un observador distante, sino como alguien que sentía cada latigazo, cada cadena, cada desgarro. Podía sentir su tristeza mezclada con un amor inquebrantable. A través de estas visiones, Él comunicó que la esclavitud de los pueblos africanos no era solo una esclavitud física, sino también un asalto espiritual destinado a separarlos de su sabiduría ancestral
y conexión divina. Fue un esfuerzo calculado para suprimir la fuerza interior que había sido transmitida desde los primeros pueblos. A pesar de la indescriptible crueldad, también vi momentos de fe inquebrantable. En los abarrotados barcos de esclavos, las almas clamaban a Dios, fusionando sus tradiciones espirituales originales con nuevas comprensiones del cristianismo, forjando una forma de adoración resiliente que mantenía viva la esperanza. En las plantaciones se llevaban a cabo reuniones secretas bajo las noches iluminadas por la luna, donde himnos y mensajes codificados mantenían viva la chispa de la liberación. Me di cuenta de que incluso en las profundidades de la opresión, la conexión con el Creador seguía siendo un salvavidas que no podía ser completamente destruido. Jesús me mostró cómo, a través de las generaciones, la historia de la redención comenzó a desarrollarse. La resiliencia de estas personas esclavizadas se convirtió en una base para poderosos movimientos espirituales, reformas sociales y eventual emancipación. Su capacidad para amar, cantar alabanzas y buscar justicia frente a condiciones deshumanizantes sirvió como testimonio de la naturaleza perdurable de su herencia divina. De una manera profunda, este periodo de esclavitud también iluminó la capacidad de la humanidad tanto para el mal como para la redención. Al soportar el peso de tal sufrimiento, estos descendientes de los primeros pueblos se convirtieron en catalizadores de profundos despertares morales en todo el mundo. Jesús dejó claro que el legado de los africanos esclavizados llevaba un hilo inquebrantable de valentía, creatividad y fe, cualidades que no solo elevarían a sus propias comunidades, sino que también servirían de ejemplo para el mundo. Al presenciar esto, comprendí que reconocer la verdad completa de la esclavitud no se trata de habitar en la culpa o el enojo, sino de honrar el sacrificio y la resiliencia de quienes la soportaron. Se trata de reconocer la chispa divina que ninguna cantidad de cadenas podría extinguir. A través de ese reconocimiento, se hacen posibles los caminos hacia la verdadera sanación y unidad, recordándonos que el amor y la redención de Dios pueden triunfar incluso en los momentos más oscuros de la humanidad. Casi inmediatamente después de presenciar los desgarradores capítulos de la esclavitud, me encontré en una visión cósmica que trascendía los conflictos terrenales. Era como si Jesús estuviera apartando una cortina celestial, revelando un vasto campo de batalla donde las fuerzas de la luz y la oscuridad chocaban. La imagen no eran soldados o monstruos literales, era más como olas de energía, pulsos de intención y nubes giratorias de materia espiritual chocando y entrelazándose. Sin embargo, las apuestas eran claras. Esta era una guerra por los corazones y las mentes de la humanidad. Por un lado percibía una benevolencia abrumadora, una fuerza que emanaba de la propia esencia de Dios. Estaba caracterizado por el amor, la verdad, la justicia y la unidad. Por otro lado, había una energía sofocante alimentada por el miedo, el engaño, la división y la dominación. Estas energías opuestas estaban en constante movimiento, influyendo en los eventos en la tierra de maneras que a menudo no logramos percibir. Jesús me mostró cómo esta lucha cósmica se había filtrado a lo largo de la historia, influyendo en imperios, ideologías e individuos. Momentos de progreso, como el surgimiento de los antiguos reinos africanos o la resiliencia de las comunidades esclavizadas, fueron instancias donde la luz ganó terreno. Por el contrario, las atrocidades, los regímenes opresivos y las distorsiones deliberadas de la verdad marcaron los momentos en que la oscuridad logró eclipsar la bondad inherente de la humanidad. Sin embargo, también vi que la batalla no estaba meramente allí afuera, en alguna dimensión abstracta. Estaba dentro de cada uno de nosotros. Cada pensamiento, elección y acción podía alinearse con las fuerzas de la luz o ser manipulada por las fuerzas de la oscuridad. Y aunque el conflicto cósmico era inmenso, me di cuenta de que también podía ser íntimo,
ocurriendo en nuestras interacciones diarias, nuestras decisiones morales y nuestra disposición a defender la verdad incluso cuando es difícil. La revelación más profunda fue que la oscuridad, por más intimidante que sea, es en última instancia una distorsión de la ausencia de luz. No tiene ningún poder independiente más allá del que los humanos le otorgan a través del miedo o la ignorancia. Jesús comunicó que cada persona lleva una chispa de lo divino, y esa chispa es capaz de iluminar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Cuando suficientes personas despiertan a esa luz interior, la marea de la batalla cósmica cambia. De pie, contemplando esta gran guerra espiritual, me sentí tanto humilde como revitalizado, humillado porque las apuestas son tan grandes, animado porque me di cuenta de que cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar. En el contexto de las revelaciones sobre los orígenes y la herencia de las personas negras, esta lucha cósmica subraya por qué esa verdad ha sido tan agresivamente oscurecida. Reconocer y abrazar el linaje divino de uno es un poderoso acto de luz en un mundo que a menudo intenta lanzar sombras. Era una visión sobria y empoderadora. La batalla cósmica continúa, pero también invita a cada alma a ser un guerrero de la verdad y el amor. Después de presenciar la magnitud de la lucha cósmica, Jesús me permitió sentir una profunda urgencia por transmitir un mensaje específicamente para la comunidad negra. No era un mandato lleno de truenos retumbantes, más bien era una impresión suave pero firme en mi corazón, una invitación a hablar con sinceridad y respeto. Sentí como si cada fibra de mi ser estuviera cargada con la responsabilidad de pronunciar estas palabras.